Vale. Bueno, pues ayer nos quedamos en el tema de las señales. Habíamos, como digo, empezado las señales de advertencia de peligro y bueno, pues habíamos visto, nada, unas poquitas. Habíamos visto hasta la señal esta que tenemos aquí de muelle. Habíamos hablado de las señales anteriores, que eran las señales de los vehículos que van por raíles, la del puente móvil y la que tenemos aquí del muelle, ¿vale? De estas últimas señales, de estas cuatro últimas señales, bueno, pues tienen que estar o están siempre acompañadas de estas que vienen a continuación, que estas siguen siendo señales de peligro, pero son las señales que me están diciendo que me voy aproximando al peligro que teníamos señalizado. Entonces, bueno, pues como dice ahí, esta señal estará acompañada o de la señal de puente móvil, esta que tenemos aquí, la del paso a nivel con barreras, sin barreras, o la del muelle, como os he dicho, las cuatro últimas que vimos ayer, ¿vale? ¿Cómo está señalizado esto? Bueno, pues muy sencillo, fijaros. Cuando nosotros nos encontramos con una de estas señales, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos aquí, por ejemplo, un paso a nivel, ¿vale? Tenemos aquí la vía del tren y nos encontramos aquí la carretera por la que estamos circulando. Y bueno, pues lo primero que nos vamos a encontrar es la señal de peligro que nos indica qué es lo que tenemos ahí. En este caso, bueno, pues un paso a nivel, pues como sea, con barreras, sin barreras, como queráis, ¿vale? Bueno, pues en esa señal, en la primera señal que vamos a ver, nos encontramos la que estamos viendo con tres franjas, ¿vale? Y en el lado contrario, pues exactamente lo mismo, las tres franjas con esa inclinación, ¿vale? Lo primero, deciros la inclinación, bueno, pues fijaros que es como formando una V hacia el centro de la calzada. Digo esto porque no creo que os hagan esta pregunta, pero hace años lo hacían, que nos ponían una señal suelta y nos decían, ¿esta señal en qué lado estaría? Cosa que nos da igual, pero bueno, era la pregunta que salía. Entonces, al tener esa inclinación, pues esa sería una señal del lado derecho, ¿de acuerdo? Bueno, un poquito más adelante tenemos la señal con dos franjas y un poquito más adelante tenemos las señales con una sola franja, ¿vale? Y bueno, pues cada una de estas tiene un nombre, que de esto ya tampoco creo que lo pregunten, pero bueno, yo siempre explicaba esto, como me lo explicaron a mí, había que recordar el nombre de Paco, porque la señal con tres franjas era proximidad, la de dos franjas era aproximación y la última, la de una línea, sería la de cercanía. Proximidad, aproximación y cercanía, en este caso a un paso a nivel, ¿vale? Y luego en el libro, más adelante, en un tema posterior, bueno, nos ponen que cada una de estas señales hay un ejemplo que nos pone la primera está a 150 metros, la segunda está a 100 y la última está a 50. Bueno, realmente sería más o menos así. De la primera señal al paso a nivel hay una distancia, ¿vale? Que es una distancia variable, es decir, pueden ser 150, 200, 300, los que sean. De la segunda al paso a nivel hay 2/3 de la distancia total. Y de la última señal hasta el paso a nivel, pues hay 1/3. Por eso, el ejemplo que os ponen en el libro, bueno, pues es que si la primera está a 150, la segunda está a 100 y la última está a 50. ¿Vale? Pero, pues como digo, esto ya no creo que sea objeto de pregunta, porque, bueno, pues no tiene ya mucho sentido, ¿vale? Y luego ya, bueno, pues al final pues tendríamos aquí pues la señal de paso a nivel con barrera, sin barrera, la barrera, el semáforo o lo que hubiese, ¿vale? Luego tenemos a continuación, seguimos con las señales de peligro, tenemos estas dos, que fijaros que son las que estarían ya justamente, como os acabo de decir, antes del paso a nivel. Esta señal significa situación de paso a nivel sin barreras, es decir, te dice que ya está ahí la vía del tren. Y la otra, que lleva un aspa y medio, bueno, pues en ese caso, fijaros que nos habla de paso a nivel también sin barreras, pero con más de una línea de ferrocarril, ¿vale? En vez de haber una vía, pues hay más de una. ¿Qué sucede? Pues que cuando hay varias vías, perdón, pues lógicamente hay que tener mucha más precaución, ¿vale? Había un paso a nivel hace ya muchos años por ahí por el Paseo de la Esperanza en Acacias, aquí en Madrid, y bueno, pues había no sé cuántos trenes que pasaban por ahí, había un montón de vías, que eso lógicamente ya lo han enterrado, ya no se ve, y bueno, pues cuando pasabas por ahí había que tener mucha precaución porque podían venir por todos lados, ¿vale? Pero bueno, como digo, esto ya prácticamente está desapareciendo, ¿vale? Bueno, hasta aquí más o menos todo claro, no hay dudas. Ahí habéis puesto aquí una pregunta. En el libro pone que las señales de proximidad van acompañadas de P9, P7. Sí, esa que estoy diciendo. Esas señales que estamos viendo
tienen que ir acompañadas de estas otras, ¿vale? Es decir, estas señales que tenemos aquí, que son las que estábamos viendo, van acompañadas de esta señal, que es la P27, de esta otra, la P5, la P8 y la última, que es la P7. No, esta no, la anterior, ¿vale? Eso es lo que significa, que van siempre acompañadas de esas señales que os he explicado, ¿vale? Vale. Bueno, pues si está todo claro, seguimos con las señales de peligro, ya nos quedan muy poquitas. Bueno, tenemos las de las curvas, curva peligrosa hacia la derecha, la siguiente curva peligrosa hacia la izquierda, esta no tiene mucho que explicar, y luego tenemos estas dos que son la de sucesión de curvas peligrosas, es decir, vamos a tener varias curvas, dos curvas o más, y esta señal lo que me indica es cómo es la primera curva, hacia dónde es la primera curva. En este caso, la primera, como veis, es hacia la derecha y en el caso de la siguiente, pues la primera es hacia la izquierda. ¿De acuerdo? O sea, no tiene tampoco mucha historia. A ver, las tres siguientes nos hablan del estado de la carretera. Tener cuidado porque esta es una señal que la inmensa mayoría de la gente dice mal. Fijaros que, por ejemplo, dice mucha gente, jo, es que Coslada de San Fernando está lleno de badenes. Bueno, pues no son badenes, son resaltos, ¿de acuerdo? Cuando es hacia arriba, estas bandas que ponen para que los vehículos no vayan muy rápido, eso se llama resalto. Y claro, no es que lo digamos de una forma o de otra, el problema es que llegamos el día del examen, me plantan esta señal que significa resalto va adentro, no sé qué, y a lo mejor podemos caer en el error, ¿vale? Entonces, hacia arriba es resalto y cuando es hacia abajo, que son las menos veces, sería Baden, ¿de acuerdo? Hacia arriba resalto, hacia abajo Baden. Y luego la siguiente señal, bueno, pues es, como dice ahí, perfil irregular. Puede haber resaltos, puede haber badenes, o simplemente, como dice ahí, que la carretera no está en buenas condiciones. Pues tenemos, lógicamente, que extremar la precaución, ¿vale? Bueno, tenemos luego después las de las pendientes, y tenemos aquí la que es subida con fuerte pendiente y bajada con fuerte pendiente. ¿Qué significa esta señal? Bueno, pues fijaros que cuando tenemos una inclinación como esta, que nos pone un 10% es una señora inclinación, es una inclinación bastante grande. Bueno, pues significa que cada 100 metros que avanzamos, más o menos, en este caso estamos subiendo, elevándonos 10 metros sobre el nivel del mar. Como os digo, un 10% ya es una pasada, ya es una pendiente bastante grande. Si acaso os liáis un poco de si es subida o es bajada, yo el truquillo que os digo siempre es que imaginaros que esto, el símbolo del porcentaje, es los faros del vehículo, los faros, las luces del vehículo. Entonces, bueno, pues este vehículo, como veis, va subiendo. Y en este caso, pues los faros están hacia abajo, pues este vehículo va bajando. Y así podéis diferenciar si es subida o si es bajada, ¿vale? Bueno, tenemos a continuación las que nos hablan de los estrechamientos de la carretera. En este caso se estrecha la calzada solo por el lado izquierdo, en este caso por los dos lados y en este caso solo por la derecha, ¿vale? Entonces, bueno, pues lógicamente tenemos que estar pendientes por esa situación. Tenemos la de obras, que evidentemente la señal de obras es con el fondo amarillo, ¿de acuerdo? Como dijimos que era como una especie de señal circunstancial. Y luego tenemos esta señal, que bueno, fijaros que nos dice proyección de gravilla, nos dicen que bueno, pues hay piedrecitas sueltas en la calzada y aquí la precaución que tenemos que tener es sobre todo aumentar la distancia de seguridad para que las piedras que suelte el vehículo que tenemos delante pues no nos rompan los cristales de nuestro vehículo, no nos salpiquen, ¿vale? Simplemente es eso. Bueno, la siguiente es muy sencilla, peatones, pues una zona donde puede haber peatones. La de los niños, ¿vale? Que esta es una de las que van a cambiar, que ya sabéis que ahora van a poner cuando entre en vigor, creo que es en mayo, me parece. Bueno, pues lo han cambiado y la niña ahora es la que va adelante, el niño va detrás. Pero bueno, el significado sigue siendo el mismo, ¿vale? Bueno, tenemos esta, la de los ciclistas. Bueno, pues un lugar donde puede haber ciclistas puede tener preferencia o no, pero simplemente me avisan de ese peligro. Esta señal también, la del paso de animales domésticos, que esta la vimos hace poquito cuando hablábamos de la prioridad, que decíamos que si debajo de la señal aparecía la palabra cañada, bueno, pues en ese caso los animales tenían preferencia. Y si no pone cañada, pues los animales no tienen esa prioridad, ¿vale? Otra que va a sufrir un cambio es esta señal, ¿vale? Esta señal también la van a cambiar y ahora lo que van a poner es un jabalí. En vez de un ciervo, como veis ahí, pues ahora van a poner un jabalí, ¿vale? Pues van a hacer un pequeño cambio también ahí, ¿vale? Luego tenemos esta, fijaros, circulación en los dos sentidos. A ver, esta es una señal que me avisa que próximamente
la vía va a ser de doble sentido de circulación, es decir, nos vamos a poder encontrar vehículos en sentido contrario. Yo siempre aquí os pongo os digo una pregunta muy absurda que nos podrían poner, que nos dijesen, ¿dónde estará colocada esta señal? ¿En una vía de sentido único o en una vía de doble sentido? Bueno, pues evidentemente esta señal tiene que estar colocada en una vía de sentido único, avisándome que más adelante va a ser de doble sentido. Porque si en una vía de doble sentido me ponen esto, ya no me están avisando de un peligro, ya estoy dentro de ese peligro. Yo os pongo siempre el ejemplo, es como si os pregunto, ¿esta señal dónde está? ¿En la recta o en la curva? Pues evidentemente esta señal está en la recta avisándome que llega una curva. Pues esta que estamos viendo en una vía de sentido único, diciéndome que más adelante ya me puedo encontrar vehículos en sentido contrario. ¿Vale? Bueno, más o menos hasta aquí también todo claro. ¿Alguna dudilla? ¿Todo claro? Vale, perfecto. Vale, pues vamos, seguimos con estas señales. Bueno, esta la del escalón de lateral. Esta también salía hace mucho en el examen y nos decía, la pregunta era que en qué lado estaba el escalón. Entonces, bueno, pues como dice hay un desnivel a lo largo de la vía, tráfico entendía que era en el lado derecho, un desnivel hacia abajo. Claro, había gente que decía, ya, ¿y por qué no puede ser un escalón hacia arriba en el lado izquierdo? Bueno, pues se entiende, o tráfico decía que como circulas por el lado derecho, pues en ese lado estaba el desnivel y en este caso hacia abajo, ¿vale? Pero bueno, tampoco ya suelen hacer este tipo de preguntas. Bueno, tenemos la del desprendimiento, pues una zona, como dice ahí, que, bueno, pues sobre todo días como hoy, días de mucho viento, lluvia y demás, pues hay que tener mucho cuidado porque, dice, nos podemos encontrar algún obstáculo en la calzada. Estas cosas suelen estar ya bastante controladas, pero hay algunos lugares que cuando sopla el viento fuerte o llueve muchísimo, pues de repente pues hay algún tipo de desprendimiento, ¿vale? Bueno, tenemos esta también, la de congestión. Bueno, esta es una señal que casi siempre la vais a ver luminosa. Vas circulando por una carretera y en un panel luminoso aparece esta señal indicándote que en este momento te vas a encontrar con retenciones, ¿de acuerdo? Por tráfico denso y demás, ¿vale? Esta señal igual, esta señal va a estar siempre de forma provisional o luminosa, no hay un sitio donde esté esta señal colocada de forma fija, porque fijaros que nos dice que hay un obstáculo en la calzada, que en este caso es un vehículo accidentado, averiado o lo que sea, ¿vale? Bueno, esta también, fijaros, pavimento deslizante, y me dice nada más que eso. Entonces, es cierto que aquí debajo nos puede poner cuál es el motivo del pavimento deslizante, es decir, a veces incluso veis esta señal y pone lluvia, ¿vale? Aquí en San Fernando hay una de estas. Bueno, pues lógicamente si voy circulando un día que no llueve, pues esta señal no la tengo en cuenta. Ahora bien, esta dice pavimento deslizante y la siguiente, fijaros que dice pavimento deslizante por hielo o por nieve. Es decir, para decir eso valen las dos, pero esta sería exclusivamente para hielo o nieve. Pues os digo lo mismo, si esta señal la veo en agosto con 30 grados, pues lógicamente en mucho caso tampoco hay que hacerla porque en este momento lógicamente no va a haber mucho hielo, ¿vale? Bueno, tenemos la siguiente, la de visibilidad reducida, que bueno, pues en este caso igual, dice por niebla, lluvia, nieve, humos, lo que sea. Pues días que están así como los que despertamos ahora, pues lógicamente, bueno, pues puede haber poca visibilidad y bueno, pues habrá que poner luces, estar más pendiente de marcas viales, del tráfico y demás, ¿vale? Tenemos la del viento transversal, pues esta la vais a ver en zonas de generalmente de alta montaña, que nos indican que puede estar soplando de la forma peligrosa el viento, que dice en dirección transversal. Recordáis lo que decíamos, que si sopla de frente no es un peligro, si sopla de espaldas incluso es un beneficio porque empuja y el vehículo consume menos, pero el problema es el viento lateral. El viento lateral pues es realmente el peligroso, ¿vale? Tenemos bueno, la del avión, el aeropuerto. Aquí el peligro, ¿cuál es? Como dice ahí, el ruido, ¿de acuerdo? Porque claro, el avión pues tiene que pasar. Tú vas por una zona que no has ido nunca y de repente es un estruendo y dices, joder, ¿qué está pasando? Pues simplemente es que un avión está pasando un poco bajo. Esto, bueno, pues tenemos aquí muy cerquita el barrio de la estación, que bueno, pues a veces pasan los aviones muy cerquita y bueno, ya lo conocemos y no hay problema, pero claro, alguien que venga de fuera, pues a lo mejor no sabe qué está pasando, ¿vale? Y la última que tenemos, la de los otros peligros, bueno, pues es una señal que nos indica, dice, un peligro distinto a los que nos hemos encontrado en las anteriores señales. Bueno, pues en este caso habrá un panel que nos indica cuál es el peligro que nos vamos a encontrar. Lo normal, bueno, lo habitual suele ser encontrarte esta señal y debajo pone salida de camiones, máquina limpiando la calzada, es decir, un peligro de los distintos a los que hemos visto hasta ahora.
¿vale? Pero bueno, como veis, pues estas señales la verdad es que no tienen mucha historia, no tienen mucho que comentar y que explicar, ¿de acuerdo? Bueno, veo que no habéis puesto nada, así que eso quiere decir que lo tenéis todo más o menos claro. Así que vamos a continuar con las siguientes señales. Bueno, a ver, las siguientes señales, fijaros que ya son más extensas porque son las señales de reglamentación. Y las señales de reglamentación, bueno, pues por así decirlo, son las señales que mandan, ¿de acuerdo? Que ordenan, que limitan, que prohíben, es decir, las que nos dicen lo que tenemos que hacer, ¿vale? Tenemos una subdivisión que serían las de prioridad, prohibición de entrada, restricción de paso, otras señales de prohibición o restricción, obligación y fin de restricción o prohibición. Pero esto no lo tenéis que aprender, es decir, nos van a preguntar, oye, ¿esta señal en qué la metemos? ¿En otras prohibiciones? ¿Prohibición de entrada? No, eso no tenéis que aprenderlo, ni mucho menos. ¿Lo que significan? Por supuesto sí, eso sí que lo tenemos que saber, ¿vale? Entonces, empezamos con la explicación de estas señales que, fijaos, dice dónde tenemos que empezar a respetarlas, ¿vale? Todas las señales de reglamentación como norma general. Entonces, fijaos que dice, la tenemos que aplicar a partir de la sección transversal donde estén colocadas, salvo que se indique la distancia con un panel complementario. Es decir, si yo tengo aquí, por ejemplo, como estáis viendo en la imagen, una señal de 80, bueno, pues a la altura de la señal yo ya debo circular como máximo a 80 kilómetros por hora. Este es un error muy común en el examen práctico, ¿de acuerdo? Además lo pongo muchas veces de ejemplo. Me salgo de la vía de servicio, me salgo de la autopista y tengo una señal de 60. Vale, estoy reduciendo, pero cuando paso a la altura de la señal de 60 todavía voy a 80 y tantos. Bueno, pues eso lo hacen muchísimos conductores, no pasa nada, pero en el examen se asoma el examinador, te ve que vas pasado y te pone la falta. ¿De acuerdo? Más de 10 sería una falta leve, más de 20 deficiente y más de 30 eliminatorio. ¿Vale? Entonces, como digo, hay que tener mucho cuidado y a la altura de la señal ya tenemos que mantener esa velocidad como máximo que nos indica. ¿Vale? Y luego tenemos una cosa importante, que de esto preguntan bastante, que es el ejemplo que tenéis aquí en este momento, ¿vale? El reglamento lo que dice es que si nos encontramos una señal de reglamentación, cualquiera de las que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Cualquiera de esas que hemos tenido ahí en la lista. Si está colocada en el mismo panel, es decir, encima o justamente al lado de la señal de entrada a poblado, significa que lo que diga esa señal se aplica a toda la población, ¿de acuerdo? En este caso, el ejemplo que os ponen no es muy bueno, porque ya sabéis que el límite en poblado son unos 50 o 30 siempre. Pero bueno, vamos a imaginarnos que aquí tenemos una señal que pone, por ejemplo, 20 kilómetros por hora. Bueno, pues querría decir que en Cullera la velocidad máxima para todos los vehículos son 20 kilómetros por hora en toda la población, salvo que si yo giro a la derecha, por ejemplo, para entrar en una calle y me encuentro una señal que pone, yo que sé, 50 o 20 o 30 o 10, pues lógicamente en esa calle aplicaríamos lo que diga esa señal en concreto, pero en el resto de la población lo que hayamos visto a la entrada, ¿vale? Esto, como digo, lo dice de todas las señales de reglamentación. Es decir, hay casos que serían totalmente absurdos. Imaginaos que tenemos aquí la señal de prohibido girar a la izquierda y nos preguntan, ¿qué significa esta señal? Bueno, pues significa que en Cullera no se puede girar a la izquierda. Totalmente absurdo, es decir, es una chorrada que eso no lo van a poner nunca, ¿vale? Pero si nos lo preguntasen, señal de reglamentación colocada con la de poblado, pues se aplica en toda la población. Entonces, como digo, hay algunas que la vais a ver muchas veces, como por ejemplo el ejemplo que tenéis en la imagen de una señal de velocidad máxima, o por ejemplo también prohibida la entrada a vehículos, yo que sé, de más de 12 metros de largo o de más de no sé cuánto peso. Esos son ejemplos normales, ¿vale? Pero el que os he puesto yo de prohibido girar a la izquierda es totalmente absurdo. Pero insisto, por muy raro que os parezca, se aplicaría a toda la población. ¿De acuerdo? ¿Vale? Solo si está encima o al lado. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con las primeras, que quizás sean las dos primeras las que más duelen en el examen, porque, bueno, pues suelen ser unas señales que no respetarlas correctamente, no hacerlas correctamente, significan suspender en el examen, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos el ceda al paso y tenemos el stop. Cuando hablamos de las prioridades, os dije, cuando lleguemos a las señales os lo voy a explicar mucho mejor, ¿eh? Lo dimos una pequeña pincelada y ya está. Bueno, pues vamos a ver, fijaros que dice tanto el ceda al paso como el stop, tenemos que ceder el paso a los mismos, ¿vale?
y es a los, y como dice ahí, los vehículos que circulen por otra vía a la que nos estemos aproximando o al carril al que nosotros pretendemos incorporarnos, ¿vale? Entonces, fijaros, en una intersección de las más comunes, ¿vale? Pues una intersección de dos calzadas, ¿vale? Pues tenemos aquí, voy a poner en negro para que lo veáis mejor. Bueno, pues tenemos una calzada aquí, por la que estamos circulando, y la calzada transversal, ¿vale? Bueno, pues como os digo, si nosotros venimos circulando por aquí, con este vehículo negro, y tenemos un ceda al paso o un stop, a los que nosotros tenemos que ceder el paso es a los vehículos que vengan por la derecha y que vengan por la izquierda, porque vienen por otra vía que no es la nuestra, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que hacer cuando nosotros nos encontramos con un ceda al paso? Bueno, pues en el caso del ceda al paso, nosotros tenemos que, si se puede, pasar sin llegar, uy, que me, digo, qué recto me ha salido, claro, es que le he puesto esta forma, ¿vale? Bueno, ya le he hecho, ahora sí que le he hecho perfecto para que veáis. Bueno, el palito ya menos. Bueno, pues tenemos, como digo, un ceda al paso. Entonces, nosotros tenemos que ir aproximándonos a esta intersección comprobando si vienen o no vienen vehículos, ¿vale? Lógicamente, si no viene ningún vehículo al cual debo hacer el paso, pues directamente continuamos, ¿vale? Si viene algún vehículo y nos tenemos que detener, bueno, pues aquí la pregunta va a ser ¿dónde tenemos que efectuar esa detención? Bueno, pues muy sencillo. Si hubiese una línea, que en este caso la línea sería discontinua, una línea transversal discontinua, la detención, si tengo visibilidad, la tendremos que hacer inmediatamente antes de esa línea, ¿vale? Por el contrario, si esta línea discontinua no está, bueno, pues tendríamos que hacer la detención inmediatamente antes del cruce de vías, por así decirlo, donde pintaríamos esa línea, ¿vale? Donde las dos aceras se juntarían una con la otra. Esto teniendo visibilidad y viendo que viene algún vehículo al cual ceder el paso, ¿vale? Esto, insisto, en el examen práctico es fundamental, ¿vale? Ahora bien, el segundo caso es que nosotros tengamos, por ejemplo, aquí algo que nos quita visibilidad. Y esto en poblado os va a pasar muchas veces. Nos han estacionado de un camión, una furgoneta, no vemos bien y demás, ¿vale? Entonces, en este caso, yo lo que no puedo hacer es, no veo, me voy a detener, ¿vale? No. En este caso, no veo bien, voy a ir muy despacito, voy a hacerlo seguramente en primera, despacio, 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 y en el momento en el que nosotros tengamos visibilidad, si tenemos que ceder el paso a un vehículo que viene por la derecha, por ejemplo, pues ahí, en ese lugar, hacemos la detención, en el sitio donde tengamos visibilidad. ¿Me he metido mucho? Sí, pero es que aquí no hay otra forma de hacerlo. Si ese vehículo me está tapando, pues yo tendré que salir con mucha precaución hasta donde vea. ¿Que no viene ninguno? Pues voy despacito y continúo. ¿Que viene alguno? En ese lugar me detengo. ¿De acuerdo? Entonces, por así decirlo, la línea o el cruce de vías lo respeto solo en el caso de tener una buena visibilidad. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, ¿está claro el ceda al paso? ¿No hay dudas? Todo claro, ¿no? Vale. Pues vamos ahora con el stop, ¿vale? El stop, bueno, ya sabéis que se llama stop, es una detención obligatoria y me imagino que conocéis algún caso, alguien que os ha contado de, joder, pues no sé quién suspendió el stop de la salida ahí en el centro de exámenes. Ya os comenté el otro día que justo a la salida hay un stop que le hacemos muchas veces, pero algún alumno pues, alguna vez pues no se da cuenta y se lo salta o no lo hace correctamente, ¿vale? Entonces vamos a ver, lo de hacer los stop, eh, yo siempre, no me gusta decir esto, pero es un poco teatro, ¿de acuerdo? Nos dicen que hay que hacerlo así, pues lo tenemos que hacer así, lo hacemos y punto, y ya está, y no nos complicamos más la vida. Lo que no puedo hacer es como pasa muchas veces que dicen, en el centro de exámenes hay que hacer siempre doble stop. Esto a lo mejor alguien os lo dice. Pues eso es mentira. Hay que hacer un stop o dos stop, doble o sencillo, dependiendo de siempre de la visibilidad. ¿De acuerdo? Y es cierto que hay muchos stop que ya los conocemos de sobra, que te detienes y nunca se ve nada, porque tenemos ahí una pared, pero hay otros stop como el del centro de exámenes, que depende de lo que tengas ahí. Llegas un día, te han estacionado un camión y no ves bien, y llegas otro día, no han estacionado nada y ves fenomenal. Entonces, como digo, eso de que aquí hay que hacer siempre doble stop, pues en ese caso no es así, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, bueno, pues imaginaos igual que antes, llegamos a una intersección y en este caso lo que tenemos es, en vez de un ceda al paso, pues es una señal de stop, ¿vale? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Bueno, pues muy sencillo. Aquí tenemos la señal con 8 lados, ya sabéis. Esta me ha salido un poco peor, pero bueno, ya sabéis que mi pulso
Es como para robar panderetas, ¿vale? Bueno, vamos a ver, venimos circulando y vemos la señal de stop. Vale, nos tenemos que detener. ¿Dónde tenemos que hacer siempre, 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 siempre la detención? Bueno, pues o en la línea transversal, que en este caso sería una línea continua, o si no hay línea, en el cruce de vías, ¿vale? Justo antes del cruce de vías. Es decir, yo haré la detención siempre más o menos en este lugar, ¿de acuerdo? No hay línea, pues lo hago, como veis ahí, la línea imaginaria, sin rebasarla. Hay línea, que en este caso sería continua, pues lo mismo, sin rebasarla ni con el vehículo ni con la carga, ¿vale? Una pregunta que os pueden poner es precisamente esta: ¿dónde nos detenemos para hacer un stop? Y una respuesta siempre os va a poner a la altura de la señal. A la altura de la señal nunca, ¿de acuerdo? Nunca a la altura de la señal. La señal me da la información y yo voy más adelante siempre a hacer esa detención. A la altura de la única señal que nos tenemos que detener es ante un semáforo en rojo, porque ahí sí que tenemos que ver cuando cambia de color, ¿vale? Entonces a la altura del stop nunca, ¿vale? Entonces, como digo, hemos hecho aquí la primera detención y bueno, pues si en este caso vemos bien que viene un vehículo por aquí, pues cogemos y le dejamos pasar. Que no viene nadie, pues ya directamente continuamos, ¿vale? Ahora bien, y esto es lo importante que os decía, si nosotros, como en el caso anterior, tenemos algo que nos quita visibilidad, ¿vale? Aunque yo circulando hacia el stop sepa que no voy a ver bien, la detención la hago siempre ahí, ¿de acuerdo? Hemos hecho aquí la primera detención. Ahora, comprobamos que efectivamente la visibilidad es malísima porque tenemos aquí este camión. Bueno, pues en ese caso tenemos que poner primera, vamos avanzando despacito, 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 y en el momento que tenemos visibilidad, es decir, que ya veo bien, en este caso ese lado, me tengo que volver a detener. ¿De acuerdo? Obligatoriamente me tengo que volver a detener. Y esto es lo que os digo, que es un poco un teatrillo, ¿no? Porque dices, si yo voy despacito mirando y veo ya que no viene nadie, ¿por qué me tengo que detener? Pues muy sencillo, porque lo dice el libro, porque lo dice el reglamento y ya está. No, esto sí, esto no, 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 es porque lo dice el reglamento y no, no pensamos en nada más, ¿de acuerdo? El hecho de no poner, no hacer la primera o la segunda detención cuando es necesaria es motivo de suspenso, ¿de acuerdo? Entonces, como os digo, eso sí que tenéis que tenerlo clarísimo. ¿Cuál es el error que se suele caer aquí en el segundo stop? Pues he puesto primera, he ido muy despacito, muy despacito, muy despacito, muy despacito y continúo, ¿vale? Y claro, el examinador ve que no tenías buena visibilidad porque te estás asomando y como no te vuelves a detener, es una falta eliminatoria. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, mucha precaución con esto, que es algo muy sencillo, pero es también algo muy habitual caer en los exámenes. ¿De acuerdo? Vale, imagino que todo claro, porque esto no tiene tampoco mucha historia. Así que, vale, perfecto. Pues seguimos con las siguientes señales. A ver, tenemos esta señal que es una señal que no es nada habitual aquí en España. Fijaros que nos habla de calzada con prioridad. Esto quiere decir que en todas las intersecciones, a partir de esta señal, vamos a tener preferencia, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que nos encontremos esta señal, que será de fin de calzada con prioridad. A partir de aquí, pues ya lo que digan las señales, las normas o lo que sea, ¿vale? Las otras dos señales que tenemos aquí, bueno, pues también las vimos cuando hablamos de la prioridad. Estas eran las que regulaban la prioridad en los estrechamientos. Si recordáis, en un lado está la señal redonda, en el otro lado está la señal cuadrada. ¿Cuál me da prioridad? La cuadrada, ¿de acuerdo? Esta señal me da preferencia, es decir, viene algún vehículo de frente, yo tengo prioridad con esta señal, porque él tendrá esta señal que le quita esa prioridad, ¿de acuerdo? Así, pues esto como veis también muy sencillo. Vale, y luego finalmente tenemos esto, que son las señales que vimos ayer, ¿vale? Las primeras que vimos ayer, pero fijaros que dice que son señales de peligro, pero también son señales de prioridad. ¿Por qué? Porque nos habla de la prioridad. Fijaros que las 5 primeras señales dijimos intersección con prioridad, es decir, me avisa de un peligro, pero me dice, cuidado, tienes una intersección, pero tú tienes preferencia de paso. La siguiente señal, bueno, pues nos dice intersección con prioridad de la derecha. Esa señal me informa que los que vienen por la derecha tienen preferencia sobre nosotros. Y luego las tres últimas señales, que son las que nos hablan de los vehículos que van por raíles, bueno, pues igual nos están diciendo que los vehículos que van por raíles tienen preferencia. Entonces, de una forma o de otra, cualquiera de estas señales me habla de forma directa o indirecta de la prioridad, ¿vale? ¿Por qué os insisto tanto en esto? Bueno, pues porque aquí la pregunta que suele salir es,
Me ponen una de estas señales y otra de peligro. Y me dicen cuál de ellas no es de prioridad, ¿vale? O cuál de ellas, además de ser de peligro, es de prioridad. Bueno, pues la que os van a poner si os ponen esta pregunta es siempre la misma. Y sería la señal de intersección con circulación giratoria que vimos ayer. La señal triangular con las flechitas, fijaros cómo me inclino para dibujar, para que me salga un poco recto. Bueno, pues la señal con las flechitas aquí en forma, lo he puesto en negro, en forma circular, que la asociamos siempre a una glorieta, pero yo os dije, no significa glorieta, ¿vale? Es una intersección con circulación giratoria. Puede que sea glorieta o puede que no sea. Esta señal, como no me habla de glorieta, no me habla de prioridad, ¿de acuerdo? Si es una glorieta, tiene preferencia que está dentro, pero si no lo es, el que viene por la derecha. Por lo tanto, como digo, tener claro que esta señal no es una señal de prioridad. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, como digo, esto es importante, pero es muy sencillo, ¿vale? Bueno, pues vamos, hemos terminado con las señales de prioridad, vamos con las siguientes, que bueno, pues estas también son muy facilitas. Bueno, son, como veis, las señales de prohibición de entrada, que bueno, pues son las señales que nos prohíben entrar o circular por ciertos lugares, dependiendo del vehículo que estemos conduciendo y demás, ¿vale? Bueno, las dos primeras, no debéis confundirlas. La primera, circulación prohibida, ¿vale? Y la segunda, entrada prohibida. ¿Qué quiere decir ¿Dónde está la diferencia? Bueno, pues que en circulación prohibida quiere decir que ningún vehículo puede circular ni en un sentido ni en sentido contrario. Si yo llego a una calle y veo esta señal, lo que tengo ahí es una calle peatonal. Si ningún vehículo puede circular, pues solo pueden circular peatones y animales. ¿De acuerdo? Sin embargo, en este caso dice entrada prohibida, es decir, a la vista de esta señal yo no puedo entrar, pero los vehículos en sentido contrario pueden circular perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces ahí está, como digo, un poco la diferencia. Bueno, todas las siguientes señales que tenemos, bueno, pues fijaros que son entrada prohibida, es decir, en sentido contrario, pues a lo mejor estos vehículos pueden pasar. Las voy a intentar ver muy rápido para no llevarme mucho con esto. Entonces tenemos entrada prohibida a vehículos de motor. Bueno, pues a partir de esta señal, ningún vehículo de motor puede pasar. ¿Qué nos engaña aquí un poquito? Pues que tenemos un turismo y una motocicleta. Entonces, claro, lo que sucede es que me preguntan, oye, ¿un camión puede entrar a partir de esta señal? Bueno, pues un camión no puede. ¿De acuerdo? Perdón, eso, no puede entrar. ¿Por qué? Porque un camión es un vehículo de motor. Vehículos de motor, recordar, turismos, camiones, autobuses, motocicletas, todo eso se consideran vehículos de motor. Entonces, que no se engañe el dibujito de un turismo o una motocicleta. Ningún vehículo de motor puede pasar. La siguiente señal, pues sería exactamente lo mismo que la anterior, una pequeñita diferencia. Fijaros que dice entrada prohibida a vehículos de motor, excepto motocicletas de dos ruedas sin sidecar. Es decir, con una motocicleta sin sidecar, por aquí podríamos pasar, ¿vale? Con otro vehículo de motor no podríamos hacerlo. La siguiente, pues sería justamente lo contrario, entrada prohibida a motocicletas. ¿A cuáles? A todas, ¿vale? Yo digo esto más que nada por el tema del sidecar, que como sabéis, no sé yo si veréis algún día circulando en la vía pública un vehículo, una moto con sidecar, alguno por ahí queda todavía, pero como digo, en las preguntas pueden seguir saliendo. Entonces, esta señal, fijaos que dice prohibición de acceso a motocicletas. Se entiende que si dice motocicletas, incluye las motocicletas con sidecar, ¿vale? Y a ver, las dos siguientes, que se han puesto a cambiar señales y por lo visto esta no la van a cambiar. Y esta, bueno, pues como digo, a ver, pensándolo un poco, no es nada difícil, pero a lo mejor puede ser un poco pues llevarnos a un pequeño error. Porque fijaros que dice, entrada prohibida a ciclomotores. Fijaros lo que tiene este vehículo aquí, un pedal. ¿Cuántos ciclomotores hoy en día van con pedales? Ninguno, ¿de acuerdo? Hace muchos años, no sé si alguno de vosotros lo conoceréis, los Vespinos, pues eran unos ciclomotores que tenían unos pedales. Bueno, de hecho es que solo había ese tipo de ciclomotor. Y tenían unos pedales que no servían de mucho, pero bueno, lo tenían, ¿vale? Entonces, como os digo, ves aquí la señal que prohíbe la entrada a ciclomotores y tiene el pedal, y luego ves la de la bicicleta y no tiene pedal. Hombre, pues a lo mejor si cambian por lo menos el detalle del pedal, igual nos hacemos un poco menos de lío. Entonces, con esta no vais a tener problema, pero cuidado con esta, que llegamos el día del examen, ay, esto era ciclomotor, era motocicleta, era tal, no, no, sí lleva pedal, es bicicleta. No, no, esto no es una bicicleta, esto se refiere a ciclomotores, ¿vale? Bueno, la siguiente señal, prohibida la entrada a vehículos destinados al transporte de mercancías. En este caso, fijaros que sería a cualquier vehículo destinado al transporte de mercancías. Y nos explica,
entendiéndose como tales camiones y furgones. Es decir, a partir de esta señal, ningún camión y ningún furgón, aunque vaya vacío. ¿De acuerdo? Ahora bien, si en la propia señal o en un panel complementario aparece una cifra, como es el caso que estáis viendo aquí, bueno, pues esa cifra se refiere a la masa máxima autorizada. Es decir, yo no puedo entrar si voy conduciendo un camión o un furgón si la masa máxima autorizada supera, en este caso, las 5 toneladas y media. Si es de 5,5 toneladas, puede pasar. Si es de más de 5,5 toneladas, estaría prohibido que pasara, ¿vale? Luego tenemos la de los remolques, que esta pregunta igual, yo creo que es una señal que la han hecho para preguntar en el examen, porque, bueno, pues tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, fijaros que dice, entrada prohibida a vehículos de motor con remolque y nos aclara que no sea un semirremolque ni un remolque de un solo eje. Es decir, si yo tengo esta señal y voy circulando con un remolque, como norma general no puedo pasar. Ahora bien, si lo que voy arrastrando es un remolque con un solo eje, que ahora os dibujo uno, o un semirremolque, que ahora os lo dibujo también, bueno, pues esos vehículos podrían pasar, ¿vale? Entonces, fijaros que sería algo así. Imaginaos que teníamos, hablando de los remolques, bueno, pues básicamente dos tipos, ¿no? Teníamos el remolque, que sería un vehículo arrastrado por otro de motor, ¿vale? Entonces aquí tenemos dos ruedas, dos ejes, y aquí la lanza donde se engancha, ¿vale? Aquí lo enganchamos y tiramos de ese vehículo. Eso es un remolque. Semirremolque era cuando parte del peso lo soportaba el vehículo tractor, ¿vale? Entonces, más o menos lo que conocemos como un tráiler, ¿vale? Esta parte de aquí se apoyaba en el vehículo tractor, en lo que conocíamos como tractocamión, ¿vale? Algo así, ya sabéis mis dibujos, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es un semirremolque, remolque, semirremolque y finalmente tenemos un remolque de un solo eje. Un remolque de un solo eje, pues es un remolque que solo lleva una rueda a cada lado, ¿vale? Eso es, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este caso dice, prohibida la entrada a vehículos que arrastren un remolque que no sea semirremolque o remolque de un solo eje. Es decir, el semirremolque puede pasar, el remolque de un solo eje puede pasar y el único que no puede pasar es el remolque de más de un eje, ¿vale? Esta señal yo en la calle no la he visto nunca, todavía. La vi una vez en un polígono industrial, ahí en una fábrica, pero en la calle no la he visto nunca. Pero como digo, pues es una señal que tenemos ahí, no muy utilizada, pero bueno, por si acaso tenerla en cuenta, ¿vale? Bueno, más o menos está aquí todo claro. ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Vale, perfecto. Voy lo más rápido que puedo porque sé que esto es un poco rollete. Vale, tenemos luego después las que nos hablan de las mercancías peligrosas. Entonces, esta señal me prohíbe el paso a los vehículos que transporten mercancías peligrosas. La siguiente señal me prohíbe solo a los que transporten mercancías que sean explosivas o inflamables, ¿vale? Si es otro tipo de peligro, podrían pasar. Y la última, la que prohíbe el paso a los vehículos que transporten productos contaminantes del agua. Aquí, como siempre, había una pregunta, esta es un poco rebuscada, que nos decía que un vehículo transportaba 1000 litros del producto contaminante del agua, que sí podía ser, si podía pasar. Bueno, pues fijaros que en la explicación me dice a vehículos que transporten más de 1000 litros, ¿vale? Entonces, bueno, pues como digo, eso es rebuscar un poco las preguntas, es totalmente absurdo. Entonces, transportas 1000, puedes pasar, transportas 1001 y no puedes pasar, ¿vale? Pero como digo, este tipo de preguntas ya no salen. Vale, las siguientes son muy sencillas. Prohibida la entrada a vehículos agrícolas de motor, tractores agrícolas y demás. Prohibida la entrada a carros de mano. Prohibida la entrada a peatones. Prohibida la entrada a animales de montura. Y prohibida la entrada a animales de tracción, perdón, a vehículos de tracción animal, ¿vale? Así que, pues como veis, estas últimas son muy sencillas, ¿vale? Bueno, veo que no habéis puesto nada en el chat, creo, así que me imagino que está todo claro de momento. Perfecto. Vale, pues seguimos con las siguientes señales. Y bueno, pues tenemos de restricción de paso que van un poco de la mano con las anteriores, ¿vale? Prohíbe el paso si no cumplimos con alguna cosa o si nos pasamos de dimensiones o de pesos, ¿vale? Entonces, la primera señal, fijaros que no tiene nada que ver con el resto, fijaros que dice prohibido pasar sin detenerse. El nombre es parecido al del stop, pero no, ni mucho menos. Aquí en este caso lo que me dicen es que nos tenemos que detener para cumplir
con lo que sea, ¿vale? Como dice ahí, bueno, pues un puesto de peaje, una aduana, un control policial, a veces pone esta señal y pone dentro, aquí arriba pone alto y debajo policía, ¿vale? O a veces pone peaje, ¿vale? Pues como aquí los peajes de la R2. Entonces, bueno, pues como dice ahí, nos tenemos que detener para hacer lo que sea y una vez que hemos hecho lo que sea, pues ya podemos continuar. Dice además que si no nos detenemos, pues puede haber medios mecánicos para la detención del vehículo. Entonces, bueno, pues una barrera, en controles policiales, pues una cadenita, un señor con una metralleta, pues cosas que si no te detienes, pues te van a hacer que te detengas, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, esta señal que viene a continuación es muy importante. Vamos a ver, hemos visto hace un momento la del camioncito, que os he dicho que si tenía una cifra se refería a vehículos de mercancías cuya masa máxima autorizada superara lo que indicaba la señal, ¿de acuerdo? Pero ahora tenemos esta señal que fijaros que dice prohibición de vehículos, es decir, no se refiere solo a vehículos de mercancías, sino a vehículos de transporte de personas o ambas a la vez, dice cuya masa en carga supere la indicada en toneladas. Bueno, pues aquí es importante que la otra señal me habla de vehículos de mercancías y esta señal me habla de todo tipo de vehículos. La otra señal me habla de masa máxima autorizada y esta señal me habla de masa en carga. ¿Qué es la masa en carga de un vehículo? Bueno, pues la masa en carga de un vehículo dijimos que era lo que pesaba ese vehículo en ese momento que está circulando, ¿vale? Es una masa variable, es decir, ahora lleva más peso, ahora lleva menos, hoy voy solo, hoy mañana voy con maletas, entonces la masa en carga de un vehículo es una masa variable, ¿vale? Entonces, si yo voy conduciendo un camión cuya masa máxima autorizada es 6 toneladas y me preguntan, ¿puedes pasar? Bueno, pues ante esta señal puedo pasar, depende. ¿De qué depende? De lo que pese el vehículo en ese momento. Si es un camión de 6 toneladas, pero va vacío y pesa, yo qué sé, 3, pues podemos pasar perfectamente. Ahora bien, si va cargado a tope y pesa más de 5,5, pues en ese caso no podría pasar, ¿vale? Mientras que con la otra señal, la del camioncito, que se refería a masa máxima autorizada, voy con un camión de 6 toneladas de masa máxima autorizada y no puedo pasar porque esa cifra es superior a la que nos decía la señal. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, se parecen las dos señales, pero una es de mercancías y la otra no, esta no, y la otra es de masa máxima autorizada y esta es de masa en carga. ¿Vale? Así que, pues eso, si algún día lleváis vehículos de mercancías o autobús y demás, pues vais a ver que esto es fundamental, ¿vale? Tenemos luego después la de limitación de masa por eje. Bueno, pues si alguno de los ejes de nuestro vehículo supera esta cifra, los 2.400 kilos, pues por ahí no podemos pasar. Bueno, pues os digo lo mismo. Con un turismo esto ni caso, porque lógicamente ni el turismo entero va a pesar eso, pero cuando vas circulando con un vehículo de mercancías, lógicamente el peso es conocer cuánto pesa cada uno de los ejes de tu vehículo y tu vehículo completo es fundamental, sobre todo si vas por una zona que no conoces mucho. Daros cuenta que cuando hay límites de peso o de dimensiones, es muy posible que como te metas, pues la líes, ¿vale? O te quedes atrancado por ahí en algún sitio, o se hunda el puente por el que vas a pasar, o algo de eso, ¿vale? Entonces lo de los límites es fundamental, ¿vale? Las tres últimas, bueno, pues también muy sencillas, limitación de longitud. Entonces aquí igual, aunque aparece la silueta de un camión, no se refiere a camiones. Fijaros que dice prohibición de paso de los vehículos o conjuntos de vehículos cuya longitud máxima, perdón, longitud supere lo que nos indica la señal. Entonces, si voy con algo, un camión, un autobús, un vehículo con remolque que mide más de 10 metros, pues por ahí, lógicamente, no puedo pasar, ¿vale? La siguiente, anchura, no puedo pasar si mide más de 2 metros. Y la última, altura, no puedo pasar si mide más de 3,5 metros de alto, ¿vale? Entonces, como veis, estas pues son también muy sencillitas, ¿vale? Bueno, vamos con las últimas de este tipo, las otras señales de prohibición o restricción, que estas, fijaros, casualmente son las señales que más se ven, más habitualmente vais a encontraros en la carretera, pero por el contrario, son las señales que tienen más explicación, que tienen, yo qué sé, por así decirlo, más miguilla y alguna cosilla pueden preguntar sobre ella, ¿vale? Empezando por la primera. La primera es una pregunta muy habitual en el examen, ¿vale? Fijaos que nos dice separación mínima. Y la explicación es que nosotros tenemos que mantener con el vehículo que tenemos delante, pues al menos 70 metros, ¿vale?
Pero cosas importantes de esta señal. Bueno, pues fijaros, dice excepto para adelantar, ¿vale? Bueno, pues ¿qué sucede? A ver, si yo pretendo adelantar al vehículo que tenemos delante, no me pueden decir, oye, deja 70 metros de distancia, porque como sea una vía de doble sentido, bueno, pues a 70 metros es mucho espacio para realizar ese adelantamiento. Entonces aquí la pregunta va a ser, vas circulando detrás de un vehículo y tienes intención de adelantar y te encuentras esta señal. ¿Qué distancia tienes que dejar con ese vehículo? Bueno, pues como tengo intención de adelantar, pues la distancia que te dejaremos será la distancia de seguridad, la distancia adecuada para no colisionar con el vehículo que tenemos delante. ¿De acuerdo? Ahora bien, si yo voy sin la intención de adelantar, pues en este caso dejamos los 70 metros, ¿vale? Eso por una parte. Y por otra parte, fijaros que nos dice que si aparece sin la cifra, ¿vale? Que esto lo vais a ver muchas veces, sobre todo en paneles luminosos, aparecen los cochecitos, pero no aparece la cifra. En este caso lo que nos indica es que nos recuerda que mantengamos la distancia de seguridad. Pues estos días que ha llovido y demás, pues a veces nos ponía con lluvia y ponía un límite de velocidad y esta señal, ¿vale? Sin cifra, que mantengas más distancia de seguridad, ¿vale? Entonces, como veis, bueno, pues esta tiene dos cositas importantes, ¿vale? Vamos con la siguiente. Y fijaros la siguiente todo el rollo que va a tener. Voy a beber agua y todo para prepararme, para contar. Bueno, pues es una señal que conocéis de sobra. ¿Qué nos dice? Pues que a la altura de la señal como máximo podemos circular a 40 kilómetros por hora, no podemos sobrepasar esa velocidad, ¿vale? Ahora bien, nos ponemos a ver la explicación y bueno, pues tiene unas cuantas y lo importante es saber desde dónde y hasta dónde. Entonces, cuando está esta señal, hasta que yo no cambie de dirección o me encuentre algo que me diga otra cosa, tenemos que seguir respetando esta señal. ¿Por qué os digo esto? ¿Por qué os hago mucho hincapié? Bueno, pues porque el ejemplo siempre del examen, donde está el Corte Inglés de Alcalá de Henares, me imagino lo conocéis, bueno, pues hay una vía de servicio y en esa vía de servicio, ¿qué sucede? Bueno, pues que cuando vamos circulando hay un tramo que pone 70, ¿vale? Vemos la señal, nos ponemos a 70, bien, tal. ¿Y qué sucede? Pues que la gente empieza, yo voy más rápido, ahora llego tal, no sé qué. Empecéis a daros cuenta que los vehículos van más rápido y dices, joder, tengo que adaptar la velocidad. Y ya, como ellos van, pues yo voy detrás de ellos. Y me pongo, sin darme cuenta, 90, bueno, pues eso como digo, pues en el examen sería una falta. Entonces, bueno, pues hasta que yo no vea algo que me diga otra cosa, el 70 sigue estando vigente, ¿vale? Es cierto que generalmente me lo siguen recordando, pero hay veces que veo la señal y hasta dentro de 3 o 4 kilómetros no veo otra. Pues hasta esos 3 o 4 kilómetros tengo que seguir respetando esa señalización, ¿vale? Por eso, como os digo, es muy importante, ¿vale? Entonces, fijaros qué dice. La prohibición comienza en el lugar en el que esté situada la señal hasta la próxima señal de fin de limitación de velocidad o de fin de prohibiciones. Hasta aquí leemos, ¿vale? Para ir por partes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si yo me encuentro una señal de velocidad máxima y más adelante me encuentro una de estas dos señales, esta señal, ¿vale? Con la cifra correspondiente o esta señal, la señal de fin de prohibiciones, bueno, pues a partir de estas dos señales dejamos de aplicar la señal que teníamos antes, ¿de acuerdo? Pregunta, ¿a qué velocidad máxima puedo circular a partir de esta señal o a partir de esta señal? Bueno, pues en este caso podremos circular a la velocidad máxima genérica de la vía en la que está situada. Si es una vía fuera de poblado, 90, y si es autopista o autovía, pues 120. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de estas dos señales se aplica la velocidad máxima genérica del tipo de vía por la que estemos circulando. ¿Vale? Eso, como digo, por una parte. Bueno, también tendremos que dejar de respetarla, como dice ahí, si nos encontramos otra señal de velocidad máxima. Es decir, si yo aquí tengo un 40 y más adelante me encuentro un 70, un 20, un 30 o la señal que sea, pues evidentemente esa señal anula a esta que estamos viendo. ¿De acuerdo? Pero si no pone nada más, pues tenemos que seguir con ese límite de 40. ¿Vale? Ahora bien, y seguimos leyendo. Salvo que esté colocada en el mismo poste que una señal de advertencia de peligro o en el mismo panel, en cuyo caso la prohibición finaliza cuando termine el peligro señalizado. Bueno, esto sí que tenéis que tenerlo en cuenta, que hay una pregunta que sale mucho sobre esto. Bueno, vamos a ver. Lo que nos viene a decir aquí el reglamento es que si nosotros nos encontramos la señal de velocidad máxima
de cualquiera de estas tres formas. Tenemos aquí la señal de peligro y debajo la señal de velocidad máxima. La señal de velocidad máxima y debajo la de peligro, ¿vale? Esto quiere decir en el mismo puesto, ¿vale? En la misma señal, ¿vale? O en un panel están las dos. Tenemos aquí la señal de peligro y aquí la señal de velocidad máxima. Bueno, pues siempre que la redonda sea de velocidad máxima, se aplica de la misma forma, ¿vale? Y dice el reglamento que finaliza la prohibición cuando finalice el peligro señalizado, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, pues llegamos a un lugar donde hay un resalto, esta es la señal de resalto. Bueno, pues pasamos el resalto, que es el peligro señalizado, y la prohibición de 40 finaliza. Yo qué sé, curva peligrosa hacia la derecha, pasamos la curva y finaliza también la prohibición. Y yo qué sé, 30 porque es una zona donde, yo qué sé, puede haber peatones, ¿vale? Bueno, pues pasamos esa zona y finaliza esa prohibición, ¿vale? Ahora bien, aquí hay una pregunta y es que siempre os ponen la misma, ¿vale? Y es muy sencillo caer en ello. ¿Qué nos suelen poner? La señal de peligro, ¿vale? Del peligro que sea, y debajo nos ponen una señal que vamos a ver ahora, que es la de prohibido adelantar, ¿vale? El cochecito rojo y el cochecito negro, ¿vale? Y me dicen, ¿cuándo finaliza la prohibición de adelantar? Y claro, se nos van los ojos a la respuesta de cuando finalice el peligro señalizado. Bueno, pues no. Eso es exclusivamente con señales de velocidad máxima, ¿vale? En este caso, aunque han puesto las dos señales juntas, imaginaos, por ejemplo, curva peligrosa, han aprovechado el mismo poste para poner las dos señales, son señales totalmente independientes, es decir, pasamos el peligro y la prohibición de adelantar sigue estando vigente. ¿De acuerdo? Entonces, como os digo, esto es muy importante porque es muy fácil caer en ello. Recuerdo lo de finaliza el peligro, finaliza la prohibición y lo aplico a todo. Pues no, solo con señales de velocidad máxima, ¿vale? Entonces, como digo, eso es bastante importante, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Vale, estáis aguantando ahí, no os dormís ni nada, ¿no? Porque esto es un poco aburrido para vosotros. Bueno, vamos con lo último, bueno, con lo penúltimo de esta señal, que todavía queda amiguilla sobre esta señal, que fijaros que dice, si la señal está situada en una vía sin prioridad, deja de tener vigencia al salir, perdón, de una intersección con una vía con prioridad. Y bueno, pues esto me imagino que lo lees y dices, pues me he quedado igual que estaba, no me ha quedado muy claro. Bueno, vamos a ver, lo que dice el reglamento es que si yo voy circulando por una calle, ¿vale? Por una calzada, me encuentro la señal de limitación de velocidad. Y al llegar a la intersección, mi vía es sin prioridad y la que atraviesa es prioritaria, esta señal, cuando pasemos el cruce, dejamos de aplicarla, ¿vale? Os lo explico y os quedáis más o menos igual. Por eso lo vamos a dibujar, ¿vale? Entonces, bueno, pues igual, vamos a dibujar aquí, tenemos, vamos circulando y nos encontramos que llegando a una intersección, aquí el cruce, llegando a la intersección, nos encontramos con la señal de velocidad máxima, por ejemplo, de 40 kilómetros por hora, ¿vale? Bueno, pues yo os voy a poner el caso en los cuales, cuando pasemos la intersección, tenemos que olvidarnos ya de esta señal, ¿vale? Entonces, fijaros que dice el reglamento, la señal de velocidad máxima situada en una vía sin prioridad deja de tener vigencia al pasar la vía prioritaria. ¿Cuándo se da este caso? Bueno, pues solamente en dos casos, que es lo que hemos visto al principio de la clase. Cuando yo tengo un ceda al paso o cuando tengo un stop, cualquiera de estas dos señales, ¿vale? Y vamos a ver si es cierto, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos un ceda al paso o un stop, la vía por la que estoy circulando, evidentemente es una vía sin prioridad. ¿Por qué? Porque tengo que dejar pasar a los que vienen por la derecha y a los que vienen por la izquierda. Entonces, mi vía es sin prioridad. Por lo tanto, la primera parte de lo que dice el reglamento se cumple. La señal de velocidad máxima colocada en una vía sin prioridad, ¿vale? Ahora bien, si yo tengo un ceda al paso, un stop, como digo, los que vienen por la derecha y los que vienen por la izquierda tienen preferencia. ¿Cómo es esa calzada respecto a la mía? Pues es una calzada con prioridad, ¿vale? Por lo tanto, se cumple exactamente lo que dice el reglamento. La señal de velocidad máxima colocada en una vía sin prioridad deja de tener vigencia al cruzar la vía con prioridad. Es decir, pasamos esta intersección
y nos olvidamos de la señal de 40. ¿De acuerdo? Como digo, con que lo tengáis claro que es así, es decir, paso el ceda al paso o paso el stop y me olvido ya completamente de esa señal. Con eso tenéis más que suficiente. ¿Por qué? Porque en el resto de los casos mi vía o es con prioridad o las dos son sin prioridad. Y os pongo el ejemplo menos habitual, por así decirlo. Tenemos una intersección sin señalizar, ¿vale? No hay ceda al paso, no hay stop ni nada, ¿vale? Tenemos aquí la señal de velocidad máxima, como antes, pero aquí no hay ceda al paso ni stop, no hay nada. Yo no tengo nada y los vehículos que vienen por la vía transversal tampoco tienen nada, ¿vale? En este caso, ¿a quién tenemos que ceder el paso? A los que vengan por la derecha. Es decir, nosotros cedemos al que venga por la derecha y los que vienen por la izquierda nos ceden a nosotros, ¿vale? Entonces, ¿cómo es mi vía? Bueno, pues si yo aquí tengo que ceder el paso a los vehículos que vienen por la derecha, mi vía es sin prioridad, ¿vale? De momento es igual, ¿vale? Sin prioridad, sin prioridad. Ahora bien, ¿qué sucede aquí? Que yo tengo que dejar pasar a los que vienen por la derecha, pero los que vienen por la izquierda me tienen que dejar pasar a mí. Por lo tanto, ni mi vía es con prioridad, pero la suya tampoco. Es una calzada también sin total prioridad. En este caso, ¿se cumple lo que dice el reglamento? No. Entonces, pasamos la intersección y esta señal tenemos que seguir respetando, ¿vale? Como digo, afortunadamente no suelen preguntar mucho sobre esto, pero bueno, tenedlo en cuenta para cuando vayáis conduciendo. He visto una señal que pone 30 y paso un cruce. ¿Cómo era el cruce? Ah, pues tenía un ceda al paso, un stop. Pues paso el cruce y me olvido de la señal de 30. No hay ceda al paso, no hay stop. Pues paso el cruce y sigo respetando esa señal, ¿vale? Bueno, hasta aquí también todo claro. ¿Cómo lo complican esto, eh? Podrían poner siempre señales de fin de prioridad o de fin de prohibición y ya está. Pero bueno. Vale, y lo último que tenemos, que esto ya es lo más sencillo, Berska no quiero ahora de momento. Lo más sencillo, bueno, pues es cuando nos encontremos esta señal que fijaros que la cifra coincide con la velocidad máxima permitida. Bueno, pues esto durante muchos años también era objeto de pregunta. Nos decían, si circulando por una autopista te encuentras una señal de 120, ¿qué significa? A, te prohíbe circular a más de 120 kilómetros por hora. Que dices, pues esa es. Bueno, pues no. Fijaros que dice que cuando el límite de la calzada coincide con la señal, dice, lo que hace es que recuerda de forma genérica la prohibición de superarlo. ¿Es una tontería? Totalmente. Y de hecho, como insisto, ya este tipo de preguntas no salen. Pero ¿qué sucedía? Nos ponían, te limita a circular a más de 120 kilómetros por hora. Y lo hacíamos con prisa, ah, pues pum, esa es la correcta. Pero luego había una respuesta C que te decía, te recuerda que la velocidad máxima genérica son 120 kilómetros por hora. Y esa era la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Insisto, una tontería, pero una tontería que salía en las preguntas. ¿Vale? Bueno, vemos estas tres últimas y vamos a hacer una pequeña parada para beber agua. Entonces, bueno, pues tenemos esta señal, la de prohibido cambiar de dirección a la derecha. Esta señal solo prohíbe esto y nada más, pero cuidado con la siguiente señal. Fijaros que dice, prohibido cambiar de dirección a la izquierda, pero también prohíbe el cambio de sentido. Daros cuenta que un cambio de sentido era como dos giros a la izquierda. Si el primero no lo puedo hacer, pues evidentemente el segundo tampoco. Sin embargo, y este es el error en el que no debemos caer, esta señal que tiene a continuación lo que nos prohíbe es exclusivamente el cambio de sentido. Es decir, esta señal, el cambio de dirección a la izquierda, me lo permite. ¿Vale? Entonces, como digo, tener cuidado, pensar un poquito esta pregunta si os sale la señal, porque como digo, es muy fácil si lo hacemos rápido caer. ¿Vale? La primera señal me prohíbe las dos cosas, esta me prohíbe solo el cambio de sentido de la marcha. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña parada técnica, ¿vale? Voy a parar la grabación para continuar ahora en